Mi mamá se enteró de cuánto gano, así que apareció con mi hermano mimado y exigió que le diera. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, audaces, desvergonzadas y cargadas de un sentido de derecho. Mi nombre es Sofía Castillo y a mis 32 años he construido una vida de la que estoy orgullosa. Soy analista de datos en Orlando, Florida, ascendiendo en una de las principales empresas de tecnología y ganando más de lo que jamás soñé. Es un mundo muy diferente al de mi infancia, cuando mi vida se desmoronó a los 9 años. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí después de su divorcio, dejándonos luchando para sobrevivir. Trabajé duro, peleé por cada oportunidad y pensé que había dejado ese dolor atrás. Pero una tarde de otoño, todo cambió. Un golpe en la puerta de mi apartamento trajo mi pasado de vuelta de golpe. Mi madre, de alguna manera, se había enterado de cuánto gano y apareció con mi consentido hermanastro exigiendo que les entregara una fortuna. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, audaces, desvergonzadas y cargadas de un sentido de derecho. No se trataba solo de dinero. Fue una traición que me hirió profundamente. ¿Hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían? ¿Y qué secretos ocultaban? Estaba a punto de descubrirlo, y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la familia. Nunca pensé que mi madre me encontraría por el dinero que gano. Creciendo en Ohio, mi vida cambió para siempre a los 9 años. Mi madre, Marta Reyes, nos abandonó a mi padre, Daniel Castillo, y a mí después de que su matrimonio se viniera abajo. Se había vuelto distante, siempre distraída, hasta que una tarde, tomó una maleta y se fue sin decir una palabra. Papá me dijo más tarde que se había enamorado de otro hombre, alguien que le prometió un futuro mejor. El divorcio fue rápido, dejándonos con una casa pequeña y una montaña de deudas. Mamá no solo se fue. Se desvaneció, comenzando una nueva vida al otro lado del estado. Años después, supe que tuvo a mi hermanastro, Mateo Guzmán, con su nuevo esposo. Nunca llamó, nunca visitó, solo enviaba una tarjeta de cumpleaños anual con unas pocas palabras frías que dolían más de lo que consolaban. Papá lo dio todo para mantenernos a flote. Tenía un pequeño restaurante familiar, un lugar modesto que servía desayunos y hamburguesas, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche. Volteaba panqueques, fregaba mostradores y cobraba a los clientes, con las manos ásperas por las interminables horas. El restaurante apenas daba para vivir, algunos días traía a casa menos de $50 después de los gastos. El alquiler siempre se retrasaba y el refrigerador a menudo estaba vacío. Papá ocultaba su preocupación, pero yo la veía en sus hombros caídos, en la forma en que suspiraba sobre las facturas sin pagar. Llegaba a casa agotado, pero aún así sacaba tiempo para preguntarme por mi día, su voz cálida a pesar del cansancio. A los 13 años, no podía soportar verlo luchar solo. Empecé a cuidar a los hijos de los vecinos, quedándome despierta hasta tarde para vigilarlos mientras estudiaba con una linterna. Pronto, asumí más trabajos, reponiendo estantes en una tienda de la esquina, limpiando casas después de la escuela, incluso repartiendo periódicos antes del amanecer. Cada dólar que ganaba se lo daba a papá para la comida o la factura de la luz. Él se oponía, diciendo que yo debería ser una niña, no el sostén de la familia, pero yo insistía. Era mi forma de luchar contra el vacío que mamá dejó. Ocultaba mi propio agotamiento, fingiendo que estaba bien cuando me dolían las manos de fregar suelos o me ardían las piernas de pedalear kilómetros con los periódicos. La escuela era mi salvavidas. Me quedaba hasta tarde en el club de matemáticas, sumergiéndome en ecuaciones para ahogar el dolor. Papá se sentaba conmigo en nuestra gastada mesa de cocina, ayudándome con los deberes cuando no estaba medio dormido. Decía que yo podía hacer cualquier cosa, que era más fuerte que nuestras circunstancias. Sus palabras me mantuvieron en pie, incluso cuando dudaba de mí misma. Pero la ausencia de mamá era un dolor constante. Miraba sus viejas fotos, preguntándome por qué no fui suficiente para que se quedara. Esas preguntas abrieron un agujero en mí que enterré bajo trabajo y estudio. Para la secundaria, había aprendido a depender de mí misma. Ahorré cada centavo, estudié más duro y juré nunca necesitar a nadie como la había necesitado a ella. Papá era mi ancla, pero sabía que no podría sostenernos para siempre. Tenía que construir mi propio camino, y lo hice, un paso agotador a la vez. Aún así, el peso de esos primeros años nunca me abandonó del todo. Aprendí a valerme por mí misma desde temprano,
Pero el pasado todavía me perseguía. En la secundaria, supe que mi salida era a través de la educación. Me sumergí en los estudios, quedándome despierta hasta tarde para dominar el cálculo y sacar las mejores notas en cada examen. Mi orientador vocacional vio mi determinación y me guió hacia las becas. A los 17, gané una beca completa para una universidad estatal para estudiar análisis de datos, un campo que encajaba con mi amor por los patrones y las respuestas. Esa beca fue mi escape, una oportunidad para reescribir mi futuro. Pero incluso con la matrícula cubierta, estaba sola para todo lo demás: libros, alquiler, comidas. No había un colchón de seguridad, solo yo y mi determinación. Para sobrevivir, tuve varios trabajos. Fui camarera en un restaurante del campus, esquivando cafés derramados mientras memorizaba fragmentos de código. Los fines de semana, era asistente de oficina en un pequeño bufete de abogados, ordenando archivos y contestando llamadas. Por las noches, limpiaba oficinas, pasando un trapo por los escritorios hasta que me ardían los brazos. Mi horario era implacable: levantada a las 5 de la madrugada, dormida pasada la medianoche, siempre calculando cuántas horas necesitaba para cubrir las facturas del mes siguiente. Cada dólar se destinaba a lo esencial, con una pequeña parte guardada para emergencias. Superé el agotamiento, impulsada por la promesa que me hice a mí misma: no dejaría que mi pasado me definiera. La universidad fue una rutina agotadora, pero me formó. Tomé cursos adicionales, me uní a clubes de ciencia de datos y conseguí una pasantía de verano en una startup tecnológica. El trabajo era intenso, analizando números durante horas, pero perfeccionó mis habilidades. Al graduarme, tenía un título, un montón de premios y una oferta de trabajo de una empresa de tecnología en Orlando, Florida. Mudarme allí fue como entrar en un mundo nuevo. El bullicio de Orlando, su escena tecnológica, me dio un nuevo comienzo. Empecé como analista junior, entregándome por completo a mi trabajo. En 5 años, ascendí a un puesto senior, liderando proyectos y ganando un salario que parecía irreal en comparación con mi infancia. Con mi éxito, nunca olvidé a papá. Él había sacrificado todo, llevando ese restaurante día y noche para que saliéramos adelante. Una vez que mis ingresos se estabilizaron, comencé a enviarle $500 al mes. No era mucho al principio, pero le ayudó a pagar las deudas del restaurante y a arreglar el techo que goteaba. Más tarde, cubrí las reparaciones de su coche e incluso le envié dinero extra para un refrigerador nuevo cuando el suyo se rompió. Él protestaba, diciendo que no quería mi dinero, pero yo insistía. Era mi forma de agradecerle, de aliviar la carga que había llevado solo durante tanto tiempo. Cada vez que hablábamos, su voz se quebraba de orgullo, diciéndome que yo era su mayor logro. Esos momentos significaban más que cualquier ascenso. Mamá, sin embargo, era otra historia. Su tarjeta de cumpleaños anual seguía llegando, cada uno un frío recordatorio de su ausencia. «Feliz cumpleaños. Espero que estés bien», escribía, sus palabras cortantes y vacías. Sin llamadas, sin visitas, solo esas tarjetas acumulándose en un cajón. Despertaban un viejo dolor, preguntas que había intentado enterrar. ¿Por qué me dejó atrás? ¿Por qué no le importé? Apartaba esos pensamientos, centrándome en mi trabajo y en el apoyo silencioso de papá. Pero la herida persistía. Mi vida en Orlando era una que había construido desde cero. Compré un moderno apartamento en el centro, lo llené de cosas que se sentían como un hogar. Mis colegas me respetaban y encontré amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Pensé que había cerrado la puerta a mi pasado, que había demostrado que no necesitaba a mamá. Pero algunas heridas no sanan, no importa cuán alto llegues. Pensé que había dejado el pasado atrás, hasta una tarde de otoño. Una tarde de otoño, un golpe seco en la puerta de mi apartamento me sacó de mi rutina. La abrí para encontrar a mi madre de pie allí, con una sonrisa amplia pero desconocida, y a mi hermanastro Mateo holgazaneando a su lado. Habían pasado más de 2 décadas desde que había visto su rostro, y la imagen me golpeó como una ola, en parte shock, en parte dolor. Se adelantó, con los brazos abiertos como si nunca nos hubiéramos separado. Su voz goteaba una calidez que se sentía ensayada. «Sofía, mi dulce niña, ha pasado demasiado tiempo», dijo, atrayéndome a un abrazo que no correspondí. Mateo apenas levantó la vista, con los ojos pegados a su teléfono, murmurando un saludo a medias.
Nos sentamos en mi sala de estar, el espacio que había hecho mío, pero su presencia lo hacía sentir ajeno. Los ojos de mamá recorrían la habitación, deteniéndose en los muebles elegantes, en la vista del horizonte de Orlando a través de mis ventanas. Comenzó con una charla trivial, sobre cómo me había extrañado, lo orgullosa que estaba, pero sus palabras se sentían huecas, como líneas de un guión. Luego, fue al grano. He oído que te va muy bien, dijo, su tono cambiando. Un gran trabajo. Buen dinero. Se inclinó más cerca, su sonrisa tensándose. Mateo empieza la universidad pronto. Su matrícula cuesta $60,000 y necesitamos tu ayuda. Solo un pequeño apoyo, quizás $3,000 al mes para mantenernos a flote. Me quedé helada, sus palabras calando en mí. $60,000, $3,000 al mes. Las cifras eran asombrosas, pero fue su natural sentido de derecho lo que más me dolió. Mateo finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona. Bonito lugar, pero algo pequeño para alguien que gana tanto como tú, dijo, su tono lleno de desdén. Se desparramó en mi sofá, apoyando sus zapatillas en la mesa de centro como si fuera el dueño. Podrías tener algo mejor, añadió, volviendo a su teléfono. Su arrogancia, la calidez calculada de ella, era demasiado. Mi estómago se revolvió con una mezcla de ira e incredulidad. Esto no era una reunión. Era una transacción. Intenté procesar su petición. Mamá continuó, pintando un cuadro de dificultades, diciendo que ella y Mateo apenas llegaban a fin de mes. Su voz era suave, casi suplicante, pero sus ojos eran agudos, observando cada una de mis reacciones. Mencionó mi trabajo de nuevo, dejando caer pistas sobre mi salario como si hubiera hecho su tarea. Tienes tanto ahora, Sofía, dijo. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? La palabra familia me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estaba ella cuando papá y yo apenas sobrevivíamos? ¿Cuando yo trabajaba de noche para poder comprar comida? Una parte de mí quería creerle, ver esto como una oportunidad para arreglar las cosas. Había pasado años preguntándome cómo sería tenerla de vuelta, escucharla explicar por qué se fue. Quizás era esto, una oportunidad para reconstruir. Pero la duda me carcomía. Su repentina aparición, su enfoque en mis ingresos. Se sentía demasiado conveniente. La actitud de Mateo no ayudaba. Interrumpió su historia lacrimógena para quejarse de su pésimo dormitorio, diciendo que merecía un coche mejor para encajar en la universidad. Su sentido de derecho era un reflejo del de ella, y me ponía la piel de gallina. Mantuve mi voz firme, preguntando cómo me encontraron. Mamá lo descartó, diciendo que había oído cosas a través de viejos amigos. Su vaguedad encendió las alarmas en mi cabeza. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que $60,000 no era algo que pudiera entregar así como así. La sonrisa de mamá vaciló, y Mateo se burló, murmurando algo sobre que yo era tacaña. Se fueron poco después, mamá prometiendo llamar, su abrazo durando un poco más de lo necesario. Cerré la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, dividida entre la ira y un destello de esperanza que odiaba sentir. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Acepté reunirme con ella y Mateo en una concurrida cafetería de Orlando, esperando obtener algo de claridad después de su visita a mi apartamento. El lugar estaba lleno, el murmullo de las conversaciones mezclándose con el tintineo de las tazas de café. Los vi en una mesa de la esquina. Mamá con su sonrisa ensayada. Mateo encorvado con su teléfono en la mano. Mi estómago se encogió mientras me sentaba, su presencia me arrastraba a un pasado que había luchado por dejar atrás. Quería respuestas, quizás incluso una conexión real, pero sus ojos me decían que esto no se trataba de familia. Mamá comenzó con un tono suave, sus palabras goteando una falsa calidez. Sofía, te he extrañado tanto, dijo, tratando de tomar mi mano. La retiré, manteniendo la guardia alta. Se lanzó a una historia sobre por qué había estado ausente todos esos años, su voz temblando lo justo para parecer sincera. Tu padre hizo imposible que me mantuviera en contacto, afirmó, con los ojos muy abiertos de una tristeza fingida. Me excluyó. Te alejó de mí. Lo intenté, Sofía. De verdad que lo intenté.
Sus mentiras me golpearon fuerte, retorciendo la verdad que yo conocía demasiado bien. Papá le había rogado que llamara, que visitara, pero ella había elegido su nueva vida por encima de nosotros. La traición dolía más ahora que cuando era una niña. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Se pintó a sí misma como una víctima, diciendo que había estado luchando desde el divorcio, apenas sobreviviendo. El futuro de Mateo está en juego, dijo, su tono cambiando a uno de urgencia. Necesitamos tu ayuda para que termine la universidad. Antes de que pudiera responder, Mateo intervino, con voz presumida. Sí, necesito un coche para moverme por el campus, dijo, sin siquiera levantar la vista. Algo bonito, como un Mustang. Y un teléfono nuevo. Este es una basura. Sus exigencias eran absurdas. Un coche de $30,000 y un teléfono de $1,000. Como si le debiera un estilo de vida que yo nunca tuve. Apreté mi taza de café, la ira creciendo. Estás pidiendo un coche y un teléfono además de los $60,000, dije, mi voz firme pero cortante. Mateo puso los ojos en blanco. Estás forrada, Sofía. ¿Cuál es el problema?, espetó, arrojando su teléfono sobre la mesa. Mamá intervino, su tono ahora suplicante. Somos familia, Sofía. ¿Tienes tanto ahora? ¿No puedes compartir un poco? Sus palabras resonaron con las de su visita a mi apartamento, pero ahora se sentían más desesperadas, más calculadas. Vi a través de su actuación, la forma en que se apoyaba en la familia para hacerme sentir culpable. Respiré hondo, mi mente acelerada. Trabajé por todo lo que tengo, dije, con voz firme. Papá y yo no teníamos nada después de que te fuiste. No soy un banco. El rostro de mamá se endureció. Su máscara se deslizó. Eres tan egoísta, escupió. Yo te di la vida y así es como me lo pagas. Su acusación me hirió profundamente, reabriendo viejas heridas, pero no dejaría que me manipulara. Mateo se burló, murmurando, era de esperarse que fueras así. Papá tenía razón sobre ti. Sus palabras fueron una puñalada, insinuando que el esposo de mamá le había llenado la cabeza de mentiras sobre mí. La discusión se intensificó rápidamente. Mamá levantó la voz, culpándome de su ausencia. Si te hubieras puesto en contacto, las cosas podrían haber sido diferentes, dijo, sus ojos brillando de ira. Yo te respondí. Te fuiste cuando tenía 9 años. Enviabas tarjetas, no llamadas. No me culpes a mí, mi corazón latía con fuerza, años de dolor saliendo a la superficie. Mateo se metió, gritando que yo me creía demasiado buena para ellos, que les debía por todo lo que habían pasado. La cafetería quedó en silencio, las miradas se volvieron hacia nosotros, pero no me importó. Me levanté, mi silla raspando el suelo. He terminado aquí, dije, mi voz temblando de rabia. No les debo nada. Mamá me agarró del brazo, su agarre fuerte. Te arrepentirás de esto, Sofía, siseó, su rostro contraído por la frustración. Me solté, saliendo sin mirar atrás, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. Mi pecho dolía con una mezcla de furia y pena. Había querido creer que mamá podría haber cambiado, pero era la misma, usándome igual que había usado a papá. El sentido de derecho de Mateo solo lo empeoró. Fui a casa, pero ellos aún no habían terminado. Esa tarde, el timbre de mi apartamento sonó, sacándome de un inquieto intento de trabajar. Abrí la puerta para encontrar a mamá y a Mateo de pie allí de nuevo, sin ser invitados. La sonrisa de mamá era más tensa que antes, sus ojos moviéndose nerviosamente. Mateo se apoyó en la pared, mirando su teléfono, su expresión aburrida pero expectante. Mi pulso se aceleró, después de nuestra explosión en la cafetería, no esperaba que volvieran tan pronto. Solo queremos hablar, dijo mamá, su voz excesivamente dulce, pero sentí un escalofrío. Los dejé entrar en contra de mi buen juicio, esperando evitar otra escena. Se sentaron en mi sofá, mamá aferrada a su bolso. Mateo se desparramó como si fuera el dueño del lugar. Me quedé cerca de la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, observándolos de cerca. Mamá comenzó con una charla trivial, preguntando sobre mi trabajo, pero sus preguntas eran demasiado directas,
cuánto ganaba, cómo manejaba mi dinero. Luego cambió de tema, su tono agudo. «¿Te va tan bien, Sofía?», dijo. «¿Por qué no puedes ayudarnos? Mateo merece una oportunidad». Mateo asintió, murmurando, «Sí, no es que estés en la quiebra». Su insistencia se sentía como una trampa, y mantuve mis respuestas vagas, mi inquietud creciendo. Me alejé para tomar agua, dejándolos solos brevemente. Cuando regresé, Mateo estaba en mi escritorio, la pantalla de mi laptop brillando. Mi corazón se hundió. Estaba haciendo clic en mi navegador, con la aplicación de mi banco abierta. «¿Qué estás haciendo?», espeté, corriendo hacia él. Mateo se encogió de hombros, imperturbable. «Solo echando un vistazo», dijo, con una sonrisa burlona. Mamá intervino, su voz a la defensiva. «Solo teníamos curiosidad, Sofía. ¿Tienes tanto? ¿Por qué ocultarlo?». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Iban tras mis cuentas. Le arrebaté la laptop, mis manos temblando. «No toques mis cosas», dije, mi voz baja pero firme. Revisé la pantalla. Mi panel financiero había sido abierto. Intentos de inicio de sesión registrados. Mi mente voló hacia papá. Mamá había mencionado haber oído cosas sobre mis ingresos. Y ahora esto. Abrí mi correo electrónico, con el corazón palpitante, y vi un mensaje reenviado desde la cuenta de papá detallando mi trabajo y salario, enviado a la dirección de mamá. Le había hackeado el correo electrónico, había usado su confianza para hurgar en mi vida. La traición me golpeó como un puñetazo. No solo a mí, sino a papá, que nunca había traicionado su confianza. «Hackeaste el correo de papá», exigí, volviéndome hacia mamá. Su rostro palideció, pero no lo negó. En cambio, estalló. «Tu padre es un fracasado, Sofía», escupió, llevando ese patético restaurante, arrastrándote con él. «Tenía que saber cómo te había ido tan bien». Sus palabras eran veneno, atacando al hombre que me había criado solo. Mateo se rió, añadiendo, «Sí, es un perdedor. Tú eres mejor que eso». Su crueldad encendió algo en mí. Me acerqué a ellos, mi voz firme a pesar de mi rabia. «Salgan o llamaré a la policía», dije, levantando mi teléfono. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, su compostura rompiéndose. «¿Llamarías a la policía a tu propia madre?», siseó, poniéndose de pie. Mateo se burló, arrojando su teléfono en el sofá. «Tranquila». «No es para tanto», dijo, pero su voz vaciló. No retrocedí. «Entraste en el correo de papá e intentaste acceder a mis cuentas». «Eso es suficientemente serio», dije, marcando el 911 pero sin presionar llamar todavía. Mamá agarró a Mateo del brazo, tirando de él hacia la puerta. «Estás cometiendo un error, Sofía», advirtió, su voz fría. «No hemos terminado». Salieron furiosos, dejando el aire pesado de tensión. Cerré la puerta con llave, mis manos aún temblando, y me senté frente a mi laptop. Los registros lo confirmaron, múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Una pestaña del navegador abierta en la página de restablecimiento de contraseña de mi banco. Mi formación en análisis de datos me hizo meticulosa, sabía que habían estado buscando detalles financieros. El hackeo de mamá al correo de papá no fue solo una violación. Era la prueba de que nunca le habíamos importado, solo lo que podía obtener. El peso de sus acciones se apoderó de mí, una mezcla de furia y traición. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Llamé a mi padre para confirmar la verdad. Inmediatamente después de su visita, marqué el número de papá, con las manos aún temblando por la intrusión de mamá. Cuando contestó, su voz era cálida pero cansada, y odié añadirle más cargas. Le conté que mamá había hackeado su correo, sus mentiras sobre que él la había alejado y su intento de acceder a mis cuentas. «Ha estado mintiendo sobre ti, papá», dije, mi voz tensa de ira. Él suspiró, sin sorpresa. «Así es Marta», dijo en voz baja. «Siempre retuerce las cosas a su conveniencia». Confirmó que su correo había sido comprometido, alguien había cambiado su contraseña semanas atrás. Me destrozó escuchar cómo había violado su confianza de nuevo, pero endureció mi determinación de protegernos a ambos.
Al día siguiente, contacté a mi abogado, Marcos Herrera. Marcos era agudo, metódico y no se andaba con rodeos. Esto es serio, Sofía, dijo, revisando mis pruebas, capturas de pantalla de los intentos de inicio de sesión, el correo reenviado desde la cuenta de papá. Solicitamos una orden de alejamiento en el juzgado de Orlando, citando el acceso no autorizado de mamá y la complicidad de Mateo. El proceso fue agotador, con papeleo y audiencias, pero Marcos me guió. En pocas semanas, el tribunal concedió una orden de alejamiento permanente contra mamá y Mateo, prohibiéndoles contactarme o acercarse a mi casa. El fallo del juez se sintió como un peso que se me quitaba de encima, un escudo legal contra sus planes. Días después, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado transferir $10,000 de mis ahorros, activando un bloqueo de autenticación de 2 factores. Supe que era mamá, todavía intentándolo a pesar de la orden. Mis cuentas estaban blindadas gracias a la seguridad que había configurado como analista de datos. Su fracaso me dio una sombría satisfacción, pero también me dejó un vacío. No solo buscaba dinero, quería deshacer todo lo que yo había construido. Informé del intento a Marcos, quien presentó un seguimiento ante el tribunal, asegurándose de que mamá enfrentara consecuencias si lo intentaba de nuevo. Un año después, mi vida había cambiado. La noticia de las acciones de mamá se extendió por su círculo. La tía Raquel Reyes, la hermana mayor de mamá, me contactó, su voz cargada de pesar. Marta ha sido así desde que éramos niñas, dijo tía Raquel, compartiendo historias de las manipulaciones de mamá, como había mentido a la familia, pedido dinero que nunca devolvió. La honestidad de Raquel me ayudó a ver que la traición de mamá no era personal. Era simplemente quien era ella. Mientras tanto, mamá y Mateo quemaron sus puentes. Amigos y parientes, cansados de sus mentiras, los apartaron. Se mudaron a un pueblo más pequeño, su círculo social reduciéndose a la nada, una consecuencia adecuada para su codicia. Comencé a ver a la doctora Elena Serrano, una terapeuta recomendada por una colega. La doctora Serrano fue paciente, ayudándome a desempacar el trauma del abandono de mamá y sus acciones recientes. Has cargado con sus decisiones durante demasiado tiempo, dijo en una sesión, su voz tranquila pero firme. A través de meses de trabajo, aprendí a soltar la culpa que había sentido por no ser suficiente para mamá. Me di cuenta de que su ausencia fue su fracaso, no el mío. Esas sesiones me dieron claridad, una forma de sanar sin dejar que ella me definiera. Inspirada por mi propio viaje, fundé una pequeña organización benéfica en Orlando, canalizando parte de mis ingresos para apoyar a niños de familias con dificultades. El fondo ofrecía becas y mentoría, cosas que yo había anhelado mientras crecía. Lanzarlo se sintió como devolver algo a la niña que yo había sido, luchando en Ohio. Mi amiga Clara, una trabajadora social, me ayudó a establecerla. Lina, otra analista, diseñó el sitio web, y Javier, mi vecino, corrió la voz a través de su red comunitaria. Su apoyo me recordó que no estaba sola. A través de todo, papá fue mi ancla. A menudo lo recibía en mi apartamento, viéndolo iluminarse ante la vida que había construido. Mis amigos, Clara, Lina y Javier, se convirtieron en mi familia elegida, personas que estaban presentes sin esperar nada a cambio. Celebraron mis victorias, me escucharon cuando flaqueé y me recordaron cómo se veía el amor. Una noche, cenando con ellos, me di cuenta de algo, tenía a papá y a ellos, y eso era suficiente. La familia no es la sangre. Es la gente que te elige, que te respeta, que se queda.